Gloria a Dios, cuán bueno es el favor del Señor, amén. Cada día me sorprendo más de la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, y en especial conmigo, obviamente. Y cómo, buscándole de todo nuestro corazón, podemos rendirnos sin pensar en nada más, olvidarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor y abrir nuestro corazón, la puerta de nuestra vida de par en par, ¿sí o no? Y derramar nuestra vida delante de Él. A veces pienso que aún no somos capaces de entender el gran privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos de Dios. Porque el favor del Señor ha sido para con nosotros. Y aquellos que hemos ensuciado mucho nuestra vida sabemos de lo que hablamos. Y sabemos que ese favor ha sido totalmente inmerecido porque no merecíamos absolutamente nada. Hace tiempo el Señor reconfortó mi corazón en una de las muchísimas ocasiones y me dio unos versos y me dio su palabra revelada en ese momento a mi vida, porque era algo que necesitaba con urgencia en ese momento. Y pude sentir esas palabras, ¿no? Que muchas veces estamos esperando que alguien nos diga en momentos concretos, así dice el Señor, ¿no? Sobre tu vida. Y fue realmente reconfortante. Y recordando ese momento, lo escribí y hoy me gustaría compartirlo con todos vosotros. Soy consciente de que Dios nos ha levantado para que cada día tengamos muchísima más confianza en Él. Que nos demos cuenta de que la labor que ha hecho Dios en nuestra vida es una tremenda labor. Y no solo para poder subsanar algún desperfecto en nuestra vida, sino para hacernos herramientas útiles que lleguen a la vida de los demás. ¿Sabes? Cuando podemos canalizar esto y entender esto, podemos ver una cosmovisión diferente. La cosmovisión no es otra cosa que cómo ves tu vida, cómo ves la vida, cómo la entiendes, cómo eres capaz de asimilar todas aquellas cosas que Dios está trayendo a tu vida, a las que Dios te está enfrentando, a las que Dios te está mostrando, ¿no? La cosmovisión no es otra cosa que poder asimilar esa verdad en tu corazón y poder darte cuenta que el alcance del favor de Dios en tu vida sobrepasa realmente nuestra vida, sobrepasa a cada uno de nosotros. Cuando empezamos a tener esta mentalidad, empezamos a ver a los demás que nos rodean como superiores a nosotros mismos y nos damos cuenta que es algo que nos aconseja la palabra de Dios. Porque el ser humano tiene una lucha constante contra sí mismo y es siempre querer ser más que los demás, que todos nos reconozcan de alguna manera, que todos nos digan lo bien que hacemos las cosas. Pero Dios nos ha levantado para servir, nos ha levantado para darnos por los demás, nos ha levantado para cambiar nuestro corazón y trastocar todo aquello que el mundo nos estaba enseñando. Y fortalecer nuestra vida, para que cuando salgamos por aquí seamos otras personas diferentes a las que la gente de ahí fuera conocía. Incluso sin abrir nuestra boca, muchos podrán comprobar la luz de Dios en tu vida. Es importante esto, es hermoso y es verdadero, porque es el interés de Dios sobre nuestra vida. En 2 Corintios, capítulo 3, verso del 4 al 6, recibí este versículo en mi corazón en un momento trascendental en el cual me sentía, pues no me sentía digno de poder ministrar la palabra de Dios, de poder ni siquiera mirar a mi Señor. Y la escritura que recibí en mi corazón dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes,
por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué tremendo. Cuando leí este verso golpeó en mi corazón y me di cuenta que estaba buscando en una dirección errónea, en una dirección incorrecta, y que Dios realmente lo que quería era mostrarme ese gran amor que tuvo para conmigo y para con cada uno de vosotros de una manera viva, de una manera real, de una manera poderosa, y así de esa manera poner en nuestro corazón el deber de atender a este precioso llamado de una manera diferente. No porque tengamos grandes dones y grandes virtudes, sino porque la gracia y el favor de Dios reposa sobre nuestra vida. Y lo que no éramos capaces antes, ahora sí lo somos en la gracia de Dios. No por nosotros mismos. La Escritura dice no de pensar de algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, sino que todo aquello que tenemos bueno en nuestra vida proviene ¿de quién? De Dios, el cual dice, asimismo nos hizo ministros, ¿qué? Competentes. No te menosprecies nunca más. No está hablando de pastores, no está hablando de profetas, ni de evangelistas, ni de ningún tipo de élite. Está hablando de sus hijos, de aquellos que han sido redimidos por su sangre. Él es capaz de hacernos competentes y lo hace en esa fórmula indispensable que tiene en su corazón, que es el amor, que derrama con toda su pasión sobre nosotros y que es capaz de cambiar al más duro y que es capaz de abrirnos los ojos y de hacernos entender cosas verdaderamente maravillosas, ¿sabes? Si le creemos, Él nos capacita. ¿Crees su palabra? Una de las cosas que tenemos en ocasiones es que leemos su palabra y no somos capaces de creerla del todo. Sabemos que hay algo para nosotros, pero no acabamos de pensar que es realmente para nosotros. Y este verso que acabo de leer es para ti y para mí. En su momento no solo consoló mi vida, sino que le dio un nuevo rumbo, un nuevo matiz, diferente. A veces nos esforzamos y queremos agradar a Dios haciendo cosas. Pensamos que obedeciendo sus mandatos y todo aquello que Él nos ha enseñado podemos agradarle mucho más. Y no, es verdad que es bueno obedecer y que es bueno andar en aquello que nos manda el Señor, pero nunca más lejos de la realidad. El Señor te ha amado tanto como cuando estabas sin Él, destrozado, hundido, perdido, y te sigue amando de esa manera. No tenemos que hacer grandes maravillas. Es ahí donde el enemigo nos abre un camino, ¿no? Para que entremos por él y nos sintamos mal. Una vez que hemos tenido una vida nueva, una vez que hemos sido restaurados, que se nos ha llamado hijos de Dios, no tenemos por qué volvernos a sentir así. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios y su sangre derramada en la cruz aún tienen algo que decir en nuestra vida. Y lo dicen. Por eso, así dice el Señor: yo te he hecho partícipe de un nuevo tiempo, de un futuro cierto en mi gracia, la cual se abre ante ti y te capacita. Esta gracia no está basada en leyes, sino en la vida de aquel que es parte de mí y al cual yo entregué por rescate de muchos, para que en ti more mi espíritu y así ministres conforme mi corazón. Palabras fieles y verdaderas que llegan a nuestro corazón y hacen sentirnos de otra manera. Por lo menos así me pasó a mí. Aún sabiendo de que
había sido librado de un montón de culpas, que había sido perdonado. Esa angustia volvió a mí, esa intranquilidad, esa falta de paz. Y no la entendía porque yo estoy hablando de hace unos 10 años. Porque yo entendía que todo lo que hacía lo hacía para Dios y para su obra. Pero me estaba perdiendo una comunión más genuina con Dios. Me estaba perdiendo ese descanso que nos hace entender las cosas desde adentro hacia afuera, no al revés. Por eso el Señor me dio otro versículo. Y me confirmó lo hablado en este primero, que Él estaba interesado en seguir limpiándome y que en el camino sería completamente limpio. Dice la Escritura en Ezequiel 36, 25, 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Son promesas de Dios. Son verdades de Dios, son hechos de Dios sobre aquellos que hemos estado sucios hasta más no poder, hasta casi ahogarnos en esa misma suciedad. Y entendemos que esta palabra ha sido cumplida en nuestra vida. Por eso ahora nos acordamos y nos damos cuenta de que esta es una palabra que sigue teniendo una importancia vital en nuestra vida y de la que no nos podemos olvidar. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitará de nuestro corazón todas aquellas cosas que hemos antepuesto a la presencia de Dios en nuestra vida. Dice algo sumamente importante en el siguiente pasaje. Os daré corazón nuevo. Qué importante es que nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué importante es que podamos ver las cosas de otra manera y que las podamos ver a través de los ojos de aquel que nos dio vida. Un cristiano no puede ver su vida como la veía antes. Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, empezamos a ver y a entender las cosas de diferente manera. Es verdad que muchas veces van contracorriente. Mientras el mundo sube para arriba, nosotros bajamos y a veces no sabemos por qué ocurre eso. Pero sabemos que es voluntad de Dios que así sea. Y de alguna manera entendemos durante el camino que este proceso lo que está haciendo es capacitarnos para una obra mayor en Cristo Jesús. Y para poder de alguna manera, por una vez por todas, ser sinceros con nosotros mismos y dejar de vivir dos vidas. Y vivir una única sola vida en Cristo. Venga lo que venga, traiga lo que traiga, sea lo que sea. Por eso la Escritura dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón que no podía sentir, ese corazón que le daba igual todo. Ese corazón que no le importaba a su prójimo, ese corazón que era duro y que solo pensaba en sí mismo y que no podía ser penetrado absolutamente por nada. Por eso muchos de nosotros nos echamos a la Bartola y muchos de nosotros buscamos caminos donde saciar ese placer constante que deseábamos vivir constantemente en esta vida. Pero la Escritura dice que el Señor quitará ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ha hecho posible que despertemos a la vida de verdad y que sepamos por qué estamos aquí en este mundo. Y que podamos ampliar la visión que antes era precaria. No podíamos ver más allá de 3 palmos de nuestra nariz. Pero ahora el Señor nos capacita para ver mucho más allá y para hacernos entender de que este mundo caído tiene los días contados y que nada que hagamos aquí quedará, dice la Escritura, en pie. Dice, no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. Nuestra misión es hacia los corazones de las personas, hacia sus almas,
para que entiendan una cosa, que fuera de Dios no hay nada y apartados de Dios hay una expectativa terrible, eterna. Apartados de Él, solo hay dolor y sufrimiento. Y el Señor, con la venida de su Hijo Jesucristo, quiso mostrar esto a la humanidad desde una forma sencilla, natural y lo más humilde posible. No como los guerreros y como los reyes que habitaban en la tierra con sus castillos y con sus vestiduras de lujo, mientras un pueblo era muerto de hambre, eran despreciados, humillados, usurpados, oprimidos. El Señor no vino a nacer en una cuna de plata, todos lo sabemos, ni de oro. Nació en un humilde pesebre para mostrarnos desde ese mismo instante lo que el Señor quería hacer en el corazón de aquellos que le recibieran, cambiarles la vida, que vivieran por algo eterno, que vivieran por algo verdadero. Por eso cuando el corazón de piedra es quitado de nuestra vida y en su sitio es puesto ese corazón de carne, quedamos expuestos a que Dios comience a trabajar. ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida de verdad? ¿Quieres que Dios trabaje en tu vida de verdad? Dile, Señor, aquí está este nuevo corazón que has puesto en mí. En lo más profundo de mi ser trabaja. Te doy mi permiso para que lo hagas. Quiero que habites en mí constantemente. Capacítame para todo trabajo que se nos demande en tu obra. Hazme ver e entender. Dame la capacidad, la fuerza necesaria. Me acuerdo cuando el Señor me llamó a pastorear esta iglesia. Rompió mis esquemas. No estaba en mi itinerario. Yo no venía aquí a pastorear a nadie. Venía a servir a Dios. Venía a servir a Dios, nada más, era lo único que me importaba. Solo quería involucrarme en una obra social y de alguna manera poder ayudar a alguien y poderle hablar de Cristo Jesús. Era mi única intención. Y cuando el Señor pensó en mí para otra de sus obras dentro de su reino, le dije que no, Señor. No me pidas eso porque yo no quiero tener ninguna responsabilidad sobre nadie. Tú me conoces, soy un desastre. Y el Señor insistió, Me puse de rodillas y le dije, Señor, lo único que te pido, si es que quieres que sigas adelante con esto, si es que quieres seguir adelante con esto, es que me capacites, que me llenes de tu presencia y que seas tú quien realmente hable por mí. No sé si en todos estos años eso ha ocurrido, pues pienso que sí, porque me he sentido en ocasiones guiado, en muchas ocasiones guiado por el Señor, pero en otras he tenido que volver a arrodillarme y pedirle que me volviese a capacitar. Por eso el Señor dice así: yo me he propuesto cambiar tu vida. Y lo haré desde lo más profundo de tu ser, transformando tu vieja vida en una nueva vida. Tú serás sensible a todo lo que yo vaya a hacer en ella y me servirás. Así dice el Señor hoy para tu vida. Tenemos que ser sensibles en Dios y Él hará su obra en nosotros. Él hará que nuestro corazón funcione totalmente de otra manera. Hay otro verso que la palabra de Dios puso en mi corazón en este momento y viene en 1 de Pedro 5, 6, 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes? Me acuerdo de aquel momento porque fue como un jarro de agua sobre mi vida cuando estaba verdaderamente
ahogándome de calor, fue como un vaso de agua fresca saciando mi sed en mi corazón. Y entendí que la seguridad que Dios me estaba dando era tremenda, ¿no? En este verso. Y que solo necesitaba hacer una cosa: buscar su rostro, humillarme ante su presencia. Reconocer siempre que aunque yo pueda acercarme a Él de la mejor de las maneras, como un hijo o un padre, Él sigue siendo mi Dios. No es como yo. Hay una canción que lo dice, ¿verdad? No es como yo. A veces creemos que es como nosotros, pero no es como nosotros el Señor. Y cuando digo que no es como nosotros, es que es nuestro Dios. Y debe de ocupar el lugar que le corresponde, sobre todo cuando necesitamos ese socorro de Él. Por eso la Escritura en Primera de Pedro dice que nos humillemos bajo su poderosa mano para que Él nos exalte cuando fuera tiempo, en el momento aconsejable. Hasta ese momento debemos vivir bajo esa cobertura, humillándonos y buscando su rostro. ¿Por qué? Porque realmente se acumula en nuestra vida un montón de amargura y de ansiedad en momentos tremendos, en momentos con verdadera dificultad. Todos pasaremos por ese momento, de una manera o de otra. Nos encontraremos peleando con gigantes tremendos y en ocasiones ese gigante nos invitará a quedarnos paralizados, como se quedó paralizado todo un ejército del pueblo del Dios vivo, de Israel. Y solamente nuestra fe, solamente nuestra confianza, solamente el sentirnos limpios hará posible que nosotros tengamos el suficiente valor para salir a pelear contra cualquier cosa que venga en contra del nombre de nuestro Dios, en contra de nosotros, y vencer en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Créelos, porque el Señor en este verso nos está brindando esa seguridad. Y esa seguridad nos brinda también una oportunidad de conocerle más profundamente. Es como un estado de liberación constante que fluye hacia Él constantemente. Porque cuando nos sentimos a cuentas con Él, cuando estamos de acorde a lo que entendemos y de acorde a lo que recibimos de Él, nuestra vida parece que fluye de otra manera. Se van los temores, entendemos las situaciones, somos capaces de hacer frente con enseñanzas bíblicas a las cosas que nos suceden. Dejamos de actuar como un incrédulo fuera del local de culto y empezamos a vivir bíblicamente. Empezamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Es maravilloso, es asombroso, porque eso no procede de nosotros, procede de una conexión vital a la hora de reconocer nuestra fragilidad delante de Dios. Y el Señor maravillosamente y gloriosamente se derrama sobre nuestra vida y nos capacita para que podamos permanecer firmes. Por eso así dice el Señor: siempre tú has estado bajo mi cuidado. Siempre te he cubierto aunque tú no tengas conciencia de ello. Así que no retengas por más tiempo tu pesada carga, pues yo la llevaré. Descansa sobre mí. Hermanos, estas palabras, cuando tú las atesoras en tu corazón y cuando tú las crees, porque parten de la misma verdad de Dios, en aquel día que te perdonó todos tus pecados y te hizo vivir una nueva vida, te capacitan para enfrentarte y vencer cualquier circunstancia y cualquier obstáculo en la vida y salir victorioso. ¿Por qué crees que Dios te dijo que eras más que vencedor? ¿Por qué no te dijo simplemente que eras vencedor? ¿Por qué crees que el Señor te lleva más allá de lo que tú puedas pensar? Porque está deseando que tú lo compruebes en tu propia vida, así como
En aquel momento el Señor derramó esta nueva vida sobre mi vida, esta nueva energía, esta nueva forma de ver y entender su palabra en mí. Me di cuenta de que esta palabra es para todo aquel que la quiera tomar. En aquel momento fue dada a mi corazón y fue dada porque necesitaba verdaderamente consuelo, guía, dirección, esperanza, y no se me ocurrió otra cosa mejor que buscar al Señor. Creo que es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en momentos delicados y en momentos difíciles, en momentos en los cuales se nos invita a abandonar el camino que Dios nos ha mostrado, en momentos en los cuales empezamos a dudar sobre la realidad de fe, sobre ese perdón, sobre ese sacrificio, sobre lo que Cristo hizo verdaderamente por nosotros. Porque esas dudas vienen y esas presiones vienen, porque solamente tenemos que salir de este lugar y ver cómo el mundo presiona de una manera brutal con sus argumentos y con sus historias y su forma de entender el mundo, a aquellos que viven en él, donde los valores cada vez, se ven más deteriorados. Hablo acerca de tantas barbaridades que estamos viendo en estos días y de tantas festividades que van en contra de la razón y de los valores verdaderos que Dios de alguna manera quiso que el hombre entendiese desde el principio, para que su vida le fuera bien, no por otra cosa. Y yendo bien la vida al hombre, el hombre le daría la honra y la gloria a Dios. En el Salmo 89, por si me quedaba alguna duda, el Señor puso en mi corazón este verso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Un verso rápido, un verso sencillo. La omnipotencia de Dios supera con creces cualquier atisbo de creer, entender y comprender. Esos momentos que tenemos de querer comprender o entender a Dios, ¿no? De esos momentos osados, ¿no? de pensar que nosotros podemos llegar a comprender en su totalidad lo que Dios realmente es y cómo Él hizo todas las cosas y cómo Él se manifestó, ¿no? Desde la nada, ¿no? ¿Sabes? Cuando este verso es leído y escuchado atentamente, aquellos que amamos al Señor nos damos cuenta de la deidad de Dios, de su omnipotencia y de que gracias a Él podemos tener un camino firme donde nuestros pies, aún sin acabar de entender todo su verdadero propósito, donde nuestros pies puedan seguir caminando con absoluta confianza y entrega para algo que nos supera, para algo grandioso y poderoso que nos supera y que va a favor nuestra siempre. La pureza, la honestidad, lo bueno en toda su anchura y plenitud, todo aquello que entendemos por grandioso y por verdadero se manifiesta en la vida y en la presencia de Dios a través de su iglesia y a través del mensaje dado. Por eso en este verso me quería dejar claro una sola cosa, que Él es Dios y que confiara en Él, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su plenitud, para que pudiera de esta manera, en ese caso yo, pero en este caso, en este mismo día, cada uno de nosotros, poder ser capacitados para poder entender que somos parte importante de su creación y que Dios está revelando como un engranaje vital para que muchos se logren salvar, para que muchos salven su alma.
No nos importa más nada de la vida de las personas, en el sentido de que entendemos que lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestra alma, porque un día la presentaremos delante de Dios. Quieras o no quieras, aquellos que hemos podido vivir fuera de Dios, hemos entendido la vida en ese tiempo como era. Y ahora en Dios la entendemos absolutamente de otra manera. Y vemos la gran diferencia que hay. Ojalá hubiésemos nacido desde el vientre de nuestra madre con la confianza y la firmeza, ¿verdad?, que Dios quería que hubiera en nuestro corazón. Pero tuvo que haber procesos diferentes, momentos distintos, para que solamente por propia decisión y por pura fe recibiésemos a Cristo como Señor. Por eso, así dice el Señor: mía es toda la creación y el universo que veis y el que no veis. Yo soy el que soy y existo en mí, y siempre he tenido en cuenta todos tus días, buenos y malos, pues yo fundé y creé todo lo que ves y no ves, y la verdad de tu propia existencia. Ese soy yo que te amo. ¿Sabes? Cuando crees que Dios te está hablando directamente, cuando sientes al Espíritu Santo reconfortar tu vida, y cuando sientes que la paz de Dios te llena, entonces comprendes que no necesitas buscar más nada. Comprendes que lo que te está dando Dios es lo que necesitaba, lo que necesito, lo que necesitaré siempre. Y entiendo de que no hay forma de comprar esto, que no hay forma de recibirlo si no es rindiéndome al que vive por siempre y para siempre. ¿Sabes? El Señor me ha quitado las prisas por vivir. El Señor me ha quitado las prisas de tantas cosas, de tantas historias que nos llaman a, ¿verdad?, para que restemos tiempo y no lo pasemos con el Señor. Para que, aún estando aquí, consagrando una hora, un domingo o dos, podamos estar pensando solo en Cristo, ¿no?, en lo que nos queda aquí fuera, en quién va a venir a comer a nuestra casa, o quién está allí, o quién ha demandado nuestra presencia. Solo nos importa Él. Y cuando solo te importa Él, empiezas a ver la vida de otra manera. Y empiezas a entender de que estás viviendo verdaderamente de prestado, y que cada día de tu vida va a depender única y exclusivamente de Él. Y cuando Él te llama a tu presencia, ¿qué dirán los que están esperando por ti? ¿Qué dirán los que te llaman? ¿Qué dirán aquellos que quieren cosas de ti? Aquellos que necesitan tus servicios. ¿Qué dirán? ¿A quién buscarán? Buscarán a otro, no te preocupes. Ya no te buscarán a ti. Por eso, 2 versos y acabo, y estos 2 versículos los he puesto yo ayer en este texto. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios levantó a un pueblo, y no levantó a un pueblo para que se mire constantemente a su ombligo y para que no viva en la presencia de Dios. Y cuando digo que se deje de mirar, es para que entienda de que hay un mayor tesoro, una mayor riqueza, cuando empiezas a ver, a abrir también el abanico de la vida y ves a las personas que te rodean. Y tu propósito no es otra cosa que bendecirlas, amarlas, pedirles a Dios que las guarde y las libre del mal, que ponga sus pies en el camino, y que realmente cuente con cada uno de vosotros y con cada uno de ellos, de aquellos a los que llevéis la palabra de Dios, para que su obra se extienda, porque dice que la tierra misma está deseando, ¿verdad? Dice, y aguarda la manifestación de aquellos que aman a Dios, de aquellos que tienen el deseo ferviente de no cerrar su boca
de que les da igual lo que digan de ellos cuando dicen yo creo en Dios. Y no solo creo en Dios, sino que quiero servirle y quiero hablar de Él, de lo bueno y de lo bien que hace las cosas en mí y del favor que tuvo siendo yo un vil pecador. Porque si algo necesita conocer el hombre es su pecado. Si algo necesita reconocer el hombre delante de Dios es que es un pecador y que están apartados como nosotros estábamos apartados de Dios por la eternidad. Y nada de eso puede cambiar si no aceptan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cómo lo harán? Cuando tú les presentes la verdad que hay en ti, la manifestación de Dios en tu vida. Cuando tú dejes de mirar aquellas cosas que te oprimen, que te angustian y que te apartan de la verdad de Dios. Aquellas cosas que nos hacen inservibles, que nos hacen impotentes y que nos invitan a dejar el camino. Es más, que también nos invitan a rechazar ese sacrificio después de haber gustado de las bendiciones de Dios. Qué miserable llega a ser el ser humano, ¿a que sí? Después de haber gustado el favor de Dios, la amabilidad de Dios, el amor de Dios, de haber sido limpios, levantados, sanados, fortalecidos, somos capaces de volver nuestra mente otra vez al basurero de donde habíamos salido. ¿Sí o no? Somos capaces de volver a desear esos desperdicios arrojados por el resto de la humanidad en aquel basurero en el que Dios nos encontró, nos levantó, nos liberó, nos sanó para que le sirviéramos hasta el fin. Que no se nos olvide nunca que Dios tiene un propósito para ti, porque así lo dice Él en su palabra. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que les sirven. ¿Tienes paz en tu vida? ¿Estás inquieto por algo ahora? Pregunto, ¿tienes paz en tu vida, la suficiente como poder salir de aquí y poder enfrentarte a todos esos gigantes en tu vida, aquellos que demandan de ti tu servicio? ¿Estás inquieto o tienes paz en tu vida? Yo te digo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que busques al Señor, que le recibas cada día de tu vida, que abras tu corazón. Cuando digo que le recibas, que le invites a entrar en tu intimidad y que le obedezcas. Porque todo lo que te ha dicho, si es que hoy el Espíritu Santo ha llevado alguna palabra a tu corazón, te lo dijo para que entiendas que eres importante para Él. Eres su mayor y preciosa creación. Eres por lo que se partió, digámoslo así, por lo que entregó parte de Él. Eres por lo que permitió que la santidad de Él fuese pisoteada en este mundo. Eres por lo que su Hijo descendió aquí. Ten vida. La Escritura dice que la tengas en abundancia porque Él te la da. Cierra tus ojos, porque el Señor es fiel y siempre lo ha sido, aunque tú no lo hayas visto. Padre, te amamos. Te doy gracias por cada alma, por cada vida. Te pido que tú despiertes nuestro constante interés por tu verdad, Señor, y que nos hagas comprender, que nos hagas ir más allá de lo que nuestros ojos ven, que no nos conformemos a este mundo, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, Señor, viendo todas aquellas cosas que tú ves
para que cuando salgamos por aquí actuemos diferentemente que aquellos que no te tienen. Que nos dejemos de religión, que nos acordemos de tu favor como ese combustible que nos hace hablar con naturalidad y con denuedo para llegar al corazón de aquellos que nos rodean y aquellos que se resisten, que podamos orar por ellos, porque tú tienes un tiempo para cada persona, Señor, así como lo tuviste para con nosotros. Mucho antes de que nos cambiases, nos resistimos a ti, Señor. Te maldijimos. No quisimos saber nada de ti. Blasfemamos contra ti incluso, Señor. Pero llegó el día en que nos arrodillamos delante de ti y nos cambiaste la vida. Gracias. Porque cuando estemos tristes o cuando venga el desánimo en nuestra vida, simplemente pensaremos que es un mal día, pero que tú sigues ahí. Y nos volveremos a tu palabra y tú nos volverás a levantar. En el nombre de Cristo Jesús, porque así tú lo has dicho.